Hola, muy buenos días, ¿cómo andan? Arrancamos la clase 16, en donde vamos a ver el axioma de paralelismo y el axioma de Arquímedes. Vamos a ver también los cuadriláteros de Saccheri y empiezo haciendo un breve resumen de lo que hicimos en las dos últimas clases, en la clase 14 y la 15. Bueno, esas dos clases estuvieron dedicadas casi íntegramente a triángulos. Arrancamos viendo las propiedades básicas. Entre las propiedades básicas se destacaba estas tres, quiero destacar, hicimos más propiedades, pero estas tres se destacan. La primera de ellas es que los ángulos exteriores de un triángulo son mayores estrictos que los ángulos interiores no adyacentes a él. Con esta propiedad, a partir de esta propiedad, deducíamos que a mayor lado se opone mayor ángulo, y con esta nueva propiedad probábamos la desigualdad triangular, de que la suma de dos lados en un triángulo es mayor que el tercer lado. Bueno, esto fue básicamente al comienzo. Luego empezamos a ver los criterios de congruencia. Acá están un poquito relatados cuáles eran los 5 casos de congruencia. Hicimos en detalle todo ello. Y al final de la clase anterior, de la clase 15, nos dedicamos a ver la importancia que tiene el criterio lado-ángulo-lado, que en particular sirve para probar este resultado sin usar transformaciones rígidas. Nosotros en su momento lo habíamos demostrado con simetría central, y luego hicimos la clase pasada una nueva demostración en donde, aceptando el criterio lado-ángulo-lado y aceptando la existencia de puntos medios, bueno, nos sale una demostración de este resultado muy sencilla. Usa el criterio lado-ángulo-lado. Así que queda todo este paquete probado sin la necesidad de usar transformaciones rígidas. Y también vimos que el criterio lado-ángulo-lado sirve para probar el teorema de los triángulos isósceles. Acá tengo un poquito de resumen de en qué lugares estaban hechas cada cosa, ¿no? En la página 94 está este resultado de estrella, y en la página 87, en realidad previo a esto, habíamos probado este teorema de los triángulos isósceles, el que dice que en un triángulo isósceles los ángulos correspondientes a los lados congruentes son congruentes, y bueno, recíprocamente, si los ángulos son congruentes, los lados son congruentes, y que la bisectriz del ángulo opuesto a la base coincide con la mediatriz de la base. Bueno, todo ese resultado lo habíamos probado previo a este resultado, justamente cambiando el orden. Si uno acepta el criterio lado-ángulo-lado, uno prueba el resultado de que los ángulos exteriores son mayores que los interiores no adyacentes primero. Gracias a eso uno obtiene este paquetito, y con este paquetito uno prueba de manera muy sencilla el teorema de los triángulos isósceles. Bueno, hoy, como les digo, vamos a incorporar dos axiomas y vamos a analizarlos. Los vamos a incorporar un ratito y luego los vamos a sacar, y luego los vamos a volver a colocar definitivamente. Así que viene bien de que les insista un poquito cómo venía la historia de los axiomas. Habíamos dicho que un plano geométrico era un conjunto de puntos pi con una bolsa de rectas y una bolsa de transformaciones rígidas que tenían que cumplir los axiomas de incidencia y orden y los axiomas de congruencia. Bueno, hoy vamos a poner un nuevo axioma, que es el de paralelismo. Luego vamos a poner otro axioma, que es el de Arquímedes, para empezar a estudiar cuadriláteros. Les había dicho de que cuando empezamos a estudiar triángulos, que luego de triángulos íbamos a empezar a ver cuadriláteros. Bueno, hoy llegó el día en donde aparecen los cuadriláteros y el axioma de paralelismo. Recién arrancaba la clase haciendo un pequeño resumen de las propiedades básicas que habíamos probado de un triángulo y las cosas que habíamos visto. Alguien que esté así curioso en este momento debería decir: che, pero me parece que de las propiedades más importantes que yo sé de un triángulo es que la suma de los ángulos interiores da 180, y eso todavía no apareció, y me estoy preocupando de que ya empezamos con cuadriláteros y no vamos a ver ese resultado. No, sí, es que justamente está relacionado. Lo que viene ahora está relacionado con la suma de los ángulos interiores de un triángulo y con la construcción de rectángulos. Así que justamente lo que queremos hacer ahora es
probar que en los triángulos la suma de los ángulos interiores es 2 rectos. Y luego queremos probar que funcione bien esta construcción de rectángulos. ¿Cómo se construye un rectángulo típicamente? Uno agarra un segmento verde y un segmento naranja, y entonces toma un ángulo recto, pone el segmento naranja perpendicularmente con el verde, en un extremo del segmento verde, hace lo mismo de vuelta el mismo segmento naranja, lo pone en el otro extremo, y luego uno cierra, y ahí queda típicamente armado un rectángulo. Entonces justamente lo que habría aquí que probar, porque en la construcción lo que yo sé es que los dos lados naranjas son congruentes, y sé que los dos ángulos rojos acá son rectos. Bueno, la pregunta es cómo sé ahora de que la base inferior, que es sobre la cual yo dibujé las perpendiculares, es congruente a la base superior del rectángulo. Y en particular, cómo sé que esto es un rectángulo, cómo sé que estos dos ángulos que me quedaron arriba, beta 1 y beta 2, son rectos. Bueno, las preguntas están relacionadas, y de hecho que esto no es verdad si no agregamos un axioma nuevo, que es el de paralelismo, y un axioma de Arquímedes. Entonces, claro, la realidad es que si nos mantenemos en un plano geométrico que cumple los axiomas de incidencia y orden y los axiomas de congruencia y nada más, lo que va a terminar siendo cierto es de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es menor o igual a 2 rectos, y que cuando construimos esta suerte de casi rectángulo, porque todavía no ha terminado de ser, vamos a ver de que no necesariamente queda rectángulo. Lo que va a terminar sucediendo es que la base superior en general es mayor que la base inferior. Vamos a ver que es mayor o igual que la base inferior, y de hecho que en el plano hiperbólico siempre da que la base superior es mayor o igual que la inferior. Bueno, el objetivo de este video, que es la primera parte de la clase, es probar estos dos resultados aceptando el axioma de paralelas, que luego lo vamos a sacar de vuelta el axioma de paralelas para terminar probando de que en un plano geométrico que cumple solo los axiomas de incidencia y orden y congruencia, y vamos a necesitar uno más de Arquímedes, vamos a terminar probando sin usar el axioma de paralelas lo que les acabo de decir, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es menor o igual que 2 rectos, y que en este casi rectángulo la base superior es mayor o igual que la base inferior. Así que insisto, en la primera parte de la clase vamos a incorporar el axioma de paralelas y probar los resultados clásicos, y luego lo vamos a retirar al axioma de paralelas y vamos a hacer una demostración alternativa, pero que no nos va a dar acá el igual ni nos va a dar acá el igual. Acá nos va a dar que la suma da menor o igual que 2 rectos, y acá nos va a dar que la base superior es mayor o igual que la inferior. Bueno, para ilustrarles un poquito lo que estoy hablando acá hice un dibujo de este semi-rectángulo que estamos dibujando, casi rectángulo, pero lo hice en el hiperbólico. ¿Ven? Acá hice un segmento verde al que lo corté perpendicularmente y tracé dos segmentos naranjas que son congruentes. Yo les he dicho que los ángulos en el hiperbólico son como se ven, así que como acá los estás viendo que son rectos, estos son rectos. Y luego las distancias, ojo, que no son como se ven. Hay que tener cuidado con creer que lo que uno ve representa las longitudes verdaderas de los segmentos. Es verdad que lo que uno ve en longitudes está bien cuando los segmentos están a la misma altura de la línea roja. Esta línea siempre la suelo tener roja, por eso le dije la línea roja. A ver, la voy a pintar acá en rojo. Entonces, cuando los segmentos están a la misma altura de esa línea roja, entonces sí es cierto de que las distancias son como se ven. Entonces, como yo los he hecho, estos dos segmentos naranjas, a la misma altura de la línea roja, y las hice de la misma longitud, entonces son congruentes. Así que verdaderamente este es como lo que yo relaté acá, que comencé a dibujar un rectángulo, tracé la línea verde, después perpendicular en los dos extremos del segmento verde, copié el segmento naranja en cada uno de los lados, y si ustedes miran acá el dibujo y me creen lo que yo digo de que los ángulos son como se ven,
están viendo de que los dos ángulos que nos quedan en la base superior son agudos, no quedan rectos. O sea, esto pasa a ser falso. Y bueno, yo acá les debería decir y les cuento que este lado gris, la base superior, es más larga que la verde. Eso no es que lo estás viendo, eso porque no se ve bien porque están a distinta altura, pero termina sucediendo de que esta base superior es mayor que lo verde. Bueno, eso es lo que vamos a demostrar, no en este video, eso lo vamos a demostrar en el video que viene, porque en este video vamos a asumir el axioma de paralelas y vamos a demostrar los dos resultados de la geometría euclidia clásica en la que vale el axioma de paralelas. Dije varias veces que incorporamos hoy el axioma de paralelas, pero no lo enuncié explícitamente, acá lo tengo escrito. El axioma de paralelas dice que si tenemos una recta A y un punto exterior a la recta A, que no está en la recta A, entonces existe una única recta paralela a, que la llamo B, tal que el punto P pertenece a la recta B. Lo muy importante del axioma de paralelas es la parte de unicidad. Nosotros ya habíamos probado, usando simetrías centrales, que en cualquier plano geométrico en los que valgan los axiomas de incidencia, orden y congruencia, existen rectas paralelas a una recta dada que pasan por un punto exterior dado también. Entonces la existencia ya la teníamos. Lo que ahora incorporamos como axioma es que vamos a considerar solo planos geométricos en donde las paralelas por puntos exteriores sean únicas. Con eso el plano hiperbólico va a dejar de ser un ejemplo que satisfaga todos los axiomas, porque ya hemos visto varias veces que este axioma de paralelas no es satisfecho por el plano hiperbólico porque dada una recta y punto afuera de la recta, pasan infinitas rectas por ese punto que son paralelas a la recta dada. Vamos entonces a las demostraciones de que aceptando el axioma de paralelas, entonces en los triángulos la suma de los ángulos interiores da 180 y que en estos casi rectángulos, que luego le vamos a llamar cuadriláteros de Saccheri, vamos a demostrar que en estos casi rectángulos, en donde, insisto, lo que hemos hecho es tomar un segmento verde y sobre los extremos del segmento verde construir dos segmentos congruentes y perpendiculares al verde, el dibujo que nos queda es verdaderamente un rectángulo en el sentido que la base inferior queda congruente a la superior y los dos ángulos sobre la base superior son rectos. Eso lo vamos a demostrar usando el axioma de paralelas. Antes, para prepararnos, algunas cosas que yo creo que yo las he mencionado en algún video anterior, pero para pasarlas en limpio, recordemos algunas de las consecuencias principales del axioma de paralelas. En la página 82, esto está en el video 20, habíamos visto, distintas típicas propiedades que son falsas o verdaderas entre perpendicularidad y paralelas. Tres de ellas, o sea, de que son las siguientes: A paralela a B y B paralela a C implica A paralela a C, y A paralela a B, B perpendicular a C implica A perpendicular a C. Estas dos son falsas en el hiperbólico y habíamos mencionado que con el axioma de paralelas son verdaderas. Eso es lo que quiero mostrar ahora prolijamente. En este momento sí habíamos probado esta, que ahora la estoy llamando propiedad número 0, es que si A es perpendicular a B y B es perpendicular a C, entonces A es paralela a C. Esta vale sin el axioma de paralelas, esta ya la teníamos. Con el axioma de paralelas va a valer esta primera de acá y esta segunda de acá, es lo que vamos a hacer ahora la demostración. Vamos a la demostración de que A paralela a B y B paralela a C implica que A es paralela a C, es decir, la transitividad del paralelismo. Asumimos el axioma de paralelas. Queremos demostrar que A es paralela a C. Acá hice un dibujito, acá está A paralela a B, B paralela a C y queremos ver de que A es paralela a C. Si paralelo quiere decir que no se cortan o que son coincidentes. Tengo que A es paralela a B y B es paralela a C. Si A fuera igual a B o B igual a C, es claro de que te queda de que A es paralela a C, porque, qué sé yo, si A fuera igual a B, acá dice B paralela a C, y como A es igual a B, me quedaría A paralela a C.
Así que bueno, si tenemos igualdad en alguna de estas dos, el resultado es claro. Así que lo que vamos a asumir es que A es paralela a B porque su intersección es vacía y que B es paralela a C porque su intersección es vacía. Así que tenemos eso, la marco como estrellita a esta afirmación, a esta verdad. Queremos ver que A es paralela a C. Bueno, si no se intersectan, si A no se intersecta con C, bueno, listo, son paralelas. Suponete que sí se intersecan, y se intersecan en un punto P, como el que está aquí. Entonces, ese punto P está en A y está en C, y como A y B no tenían ningún punto en común y P está en A, de ahí sé que P no pertenece a B. Así que como P no pertenece a B, termina sucediendo de que A y C están siendo paralelas a B por un punto P que no pertenece a B. El axioma de paralelas dice que hay una única, así que como A y C están siendo paralelas a B que pasan por P, la única opción es que A sea igual a C por la unicidad. Conclusión, como A es igual a C, A es paralela a C. Bueno, eso termina la demostración de la transitividad del paralelismo. La otra propiedad que vale gracias al axioma de paralelas y no vale en el plano hiperbólico es la siguiente, la número 2, que si A es paralela a B y B es perpendicular a C, entonces A es perpendicular a C. Bueno, para hacer la demostración, primero observemos que A y C tienen que ser secantes, tienen que intersecarse en un punto. Porque si fueran paralelas, es decir, no se cortan o fueran coincidentes, si C fuera paralela a A, como A es paralela a B por hipótesis, aplicando 1, sacaríamos como conclusión de que C es paralela a B. Y eso es absurdo porque por hipótesis B es perpendicular a C. Así que eso sacamos como conclusión que A y C son secantes. Tenemos entonces que A y C son secantes, así que ahora ya sé que se cortan en este punto P. Y quiero ver de que A es perpendicular a C, o sea, querría ver que ese ángulo es recto. Bueno, no sé si A es perpendicular a C o no. Por las dudas, lo que hago entonces me trazo de la perpendicular a C, que ya sabemos por lo que hemos visto en clases anteriores, que esa D perpendicular a C por P es única. La trazo. Me gustaría ver que esa D es A. Entonces trazo la recta D, que es perpendicular a C, por el punto P. Como D es perpendicular a C y C es perpendicular a B, por la propiedad número 0, saco de que D es paralela a B. Así que obtengo que D es paralela a B por el punto P. Pero entonces ahora tengo que D y A son paralelas a B, la A era paralela a B, ambas por P. Por el axioma de paralelas son únicas, las paralelas a una recta dada por un punto exterior. La conclusión es que A tiene que ser D, y como D era la perpendicular a C, me queda que A es perpendicular a C. Así que eso completa la demostración de la propiedad número 2. Vamos a probar entonces el primero de los resultados. Vamos a probar que aceptando el axioma de paralelas, en un triángulo arbitrario la suma de los ángulos interiores da dos rectos. ¿Cómo hacemos? Bueno, acá tenemos el triángulo A, B y C. Entonces ahora tomamos un punto A' sobre el semiplano que determina la recta CB en el semiplano opuesto al que está el A. Y de modo tal que el ángulo que nos quede formado CBCA' sea congruente al ángulo beta en el vértice B. Entonces construimos este nuevo ángulo naranja de modo tal que sea congruente al que está acá abajo. Y hacemos lo mismo del otro lado, ponemos este B' de este lado del semiplano opuesto al que está B con respecto a la recta AC, y de modo tal que B'CA quede congruente al ángulo alfa. Así que tenemos, bueno, por construcción, los ángulos verdes son congruentes y los ángulos naranjas son congruentes. Bueno, afirmamos que estos
semirrectas que hemos construido para armar los ángulos alfa y beta copiados sobre el vértice C, afirmamos que estas dos semirrectas son paralelas a la recta AB. En particular, queremos ver de que la semirrecta CB' es paralela a la AB. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a probar de que no se tocan estas dos rectas. Suponete de que CB' se cortara con AB en un punto P. Aquí dice el dibujo, ¿no? CB' es esta que está aquí y que se corta, bueno, ahí dice que el corte sea de cualquiera de los dos lados con respecto al segmento AC, ¿no? Se cortan en P ahí o se cortan en P de este lado. Lo importante es que estos dos ángulos son alfa. Bueno, si se llegan a cortar, nos queda una contradicción porque nos queda armado el triángulo ACP, en donde hay un ángulo exterior que es congruente a un ángulo interior que no es adyacente. Eso es absurdo. Sabemos que los ángulos exteriores son mayores estrictos a los ángulos interiores no adyacentes. Así que la conclusión de esto es que cada vez que te armas como una Z, así, con los ángulos que se suelen llamar alternos internos, ya lo voy a decir un poquito más adelante de vuelta, alternos internos, que sean congruentes, los resultados te quedan, digamos, la base y el techo de esa Z te quedan paralelos. Porque si se cortan, se contradice el resultado de que los ángulos exteriores son mayores estrictos que los interiores. Como conclusión, la recta CB', que era el techo de la Z, ha quedado paralelo a la base de la Z, que es AB. De igual modo, hacemos con la recta CA', que es el techo de la Z naranja, te queda también paralela a la base de esa Z, que también es la recta AB. Así que tenés CB' paralela a AB y tenés CA' paralela a B. Así que como CB' y CA' son paralelas a la recta AB por el punto C, el axioma de las paralelas dice que hay una única paralela. Así que tiene que suceder de que B', C y A' están alineados y forman una sola recta. Así que si están formando una sola recta, ahora lo que yo estoy viendo es que el ángulo gamma, que era el que estaba sobre el vértice C, junto con alfa y beta, están formando, completan todo el arco de lo que sería un ángulo llano, ¿no es cierto? Porque la recta esta techo es una verdadera recta. Así que hemos probado entonces que alfa más gamma más beta da dos ángulos rectos. Quiero rescatar esta Z que hablamos recién en la demostración del teorema que la suma de los ángulos interiores da dos rectos, para que nos quede rescatado este resultado en donde estamos aceptando, ¿no es cierto? Seguimos aceptando la acción de paralelas, que dice que si vos tenés dos rectas paralelas A y B que son cortadas por una transversal, entonces los ángulos alternos internos, que en este caso son alfa y beta, son congruentes entre sí. Queremos hacer la demostración que es realmente básicamente lo mismo que hicimos recién. Bueno, para demostrar, nosotros queremos demostrar entonces que este alfa es congruente a este beta. Entonces, bueno, suponete que A y C se están cortando en el punto A y B y C se están cortando en el punto B, minúscula. Entonces lo que hacemos es armamos la Z, que armábamos acá, copiando el ángulo alfa acá abajo. Entonces te copias el ángulo alfa con una recta B tilde acá, con una recta B tilde, de modo tal que acá te quede el ángulo alfa. Entonces se te arma la Z que teníamos aquí. Bueno, lo que acabamos de ver aquí es que cuando vos armas una Z, poniendo que los ángulos sean alternos internos sean iguales, sean congruentes, entonces la base de esa Z te queda paralela al techo de esa Z. Así que, usando lo que acabamos de probar aquí, te queda que B tilde es paralela a A. Pero B tilde también pasa por B, y B pasaba por B. Y hay una única paralela a A que pasa por B. Así que B tilde tiene que haber sido B, y por lo tanto el ángulo beta es el ángulo alfa. Bueno, finalmente vamos a probar el resultado que anunciábamos.
que si vos tenés un cuadrilátero en donde tenés la base que se llama, acá se va a llamar A1, A2, y tenés segmentos A1, B1, A2, B2, trazados perpendicularmente sobre el segmento A1 y A2, de modo tal que el A1, B1 es congruente al A2, B2. Entonces la hipótesis es que los naranjas son congruentes y los ángulos sobre A1 y A2 son rectos. Entonces, la base superior de este cuadrilátero, que es B1, B2, es paralela y es congruente a la base A1, A2, y los ángulos B1 y B2 también son rectos. O sea, verdaderamente esto es un rectángulo. Vamos a la demostración. Sabemos que A1 y A2 son rectos. Así que la propiedad número 0, ¿se acuerdan? Era esta que estaba aquí, que si vos tenés A perpendicular a B y B perpendicular a C, entonces A es paralela a C. Así que como esta naranja es perpendicular a la verde y la naranja es perpendicular a la verde también, entonces las naranjas entre sí son paralelas. Son paralelas y por hipótesis eran congruentes, ¿no? Bueno, muy bien. Sigamos. Entonces, ahora lo que hacemos es, una vez que vos sabés de que las dos naranjas son paralelas, trazamos la diagonal A1-B2. Esta A1-B2 es una transversal que está cortando a las paralelas A1-B1 y A2-B2, así que por lo tanto, por lo que acabamos de probar acá, los ángulos alternos internos son congruentes. Así que me queda que B1 A1 B2 es congruente a A1 B2 A2. Bueno, y ahora estamos en condiciones de usar el criterio lado, ángulo, lado. ¿De qué modo? Lo aplicamos para los triángulos A1 B1 B2 y los triángulos A1 A2 B2. Fíjate de que el lado naranja A1B1 es congruente al lado naranja A2B2. Tenés que la diagonal A1B2 es común y tenés que los ángulos que forman la naranja con la marrón, con la diagonal, son congruentes por alternos internos. Bueno, aplicando el criterio lado, ángulo, lado, obtenemos que los triángulos son congruentes, así que todos sus ingredientes son congruentes. En particular, nos queda que el ángulo B1 es congruente a su correspondiente, que es el A2, y el A2 era recto. Así que de ahí sacamos que el B1 es recto. Ahora que sabemos que es recto, de vuelta la propiedad de esta 0, estás teniendo de que la línea A1, A2 es perpendicular a la A1, B1, y la B2, B1 también es perpendicular a la A1, B1, así que tenés verde perpendicular a naranja. Gris perpendicular a naranja implica gris paralela a la verde. Bueno, y además la otra conclusión que sacamos por el criterio lado, ángulo, lado es que el tercer lado de estos dos triángulos son congruentes. El tercer lado es la base superior del rectángulo, B1, B2, y en el otro, el correspondiente lado en el otro triángulo es la base inferior a 1, A2. Así que nos queda de que B1, B2 es congruente a 1, A2. Ya teníamos que era paralela, nos quedaría ver de que este B2 es recto. Bueno, ese ángulo lo podés sacar de distintas formas, pero una de las formas es hacer con la otra diagonal, así como sacaste que B1 era recto, obtenés que el B2 es recto. Bueno, esto cierra la primera parte de la clase de hoy, en donde, bueno, hemos probado estos dos resultados de que la suma de los ángulos interiores da 180 y que esta construcción verdaderamente arma un rectángulo asumiendo el axioma de paralelas. A partir de ahora vamos a eliminar el axioma de paralelas un ratito para probar de que en general, en el hiperbólico o en cualquier plano geométrico que cumpla todos los axiomas de incidencia, orden y congruencia, sin necesariamente que cumplan el de paralelas, la suma de los ángulos interiores va a dar menor o igual que dos rectos, y en estos cuadriláteros que ya dije que se llaman de Saccheri, la base superior es mayor o igual que la base inferior.